Empezamos. ¿Diste el ensayo, Cata? ¿Está ahí? Si Cata Gutiérrez tengo acá, no. En fin. Entonces, partamos. Partamos, pues, mis queridos niños. Acá está mi carpeta. Acuérdense que yo ordeno mi carpeta. ¿Por qué está aquí ya? Ahí sí. Clases. No, si es PAES. Ahí sí. Aquí estábamos. Le subí harto material al Classroom, como ustedes pueden ver. Eso es la guía que me quedó re bien. Cuando las pegas me quedan bien hechas, yo siempre les doy color para que la aprovechen, porque está hecha con caleta de cariño y tiene todo lo que ustedes necesitan saber sobre el proceso de configuración del territorio de Chile, que ocurre solamente durante el siglo XIX, durante el XX. Claro, en términos históricos ocurren un montón de cosas territoriales durante el XX. Se cierran, por ejemplo, los pactos con Perú y con Bolivia, pero por problemas que vienen arrastrándose del 19. Entonces, el proceso de consolidación del territorio chileno se inscribe dentro del proceso de consolidación de la República, donde los conservadores consolidaron las instituciones políticas con la Constitución del 33, consolidaron la educación pública, ¿cierto? Con el Ministerio, con la Universidad de Chile, con la traída de los extranjeros, extranjeros latinoamericanos y europeos que vinieron aquí a ayudar a la conformación de la cultura nacional, a la consolidación de la economía, con la consolidación del modelo exportador, donde Chile salía al mundo, ¿cierto?, a vender trigo y materias primas y atraía capital, ¿cierto?, e industria. Todas esas consolidaciones también, perdón, la consolidación del territorio también va inscrito en ese proceso de consolidación de Chile completo, ¿cierto? La consolidación del Estado-Nación, y ustedes saben que el territorio es parte fundamental del Estado. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de educación cívica. Así que échenle una ojeada a la guía, porque está hecha con mucho detalle. Y aquí hay un resumen que venía en Editorial SM, en el colegio que estaba el año pasado, y la bajé, y también hay otro resumen, pues hay un mapa conceptual muy bueno sobre todos los procesos que están incluidos dentro de la configuración del territorio chileno, que para nosotros van a ser como 2 o 3 preguntas más o menos. Una pregunta general de la ocupación del territorio. A veces puede que haya también una pregunta sobre el rol de los extranjeros, y 2 temas que se preguntan aparte. El tema de la guerra del Pacífico, porque es súper relevante para Chile, porque el pedazo de tierra más grande que hemos obtenido lo obtuvimos por una guerra, y gracias a eso obtuvimos salitre, y el salitre yo creo que es una de las cosas más importantes que ha pasado en este país. Es el momento que Chile estuvo más cerca de ser desarrollado, era como ser Arabia Saudita en este momento vendiendo petróleo. O sea, la guerra del Pacífico tiene esa consecuencia que es súper importante y que se ve aparte. Y otro tema que también es súper importante porque no se ha acabado, que es el problema de la ocupación de la Araucanía, que antes le llamaban pacificación, ahora por lo menos se toman la molestia en decir ocupación. ¿Cachai? Que es un problema que, de hecho, este tema, mis queridos niños, está preguntado en otro lado y te lo pueden preguntar por otro lado. Miren acá donde tengo el temario. El temario de Páez. De hecho, esto es un detalle bien finito, pero que no solamente te lo pueden preguntar en historia, sino que también te lo pueden preguntar. Estoy puro dando jugo acá. Ah, qué horror. Te lo pueden preguntar también en educación cívica, en formación ciudadana, sociedad democrática. Te preguntan las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos indígenas en Chile y el valor de la diversidad cultural. El tema de la Araucanía te lo pueden preguntar incluso en otra unidad. Así que es importante que lo sepamos desde esa doble perspectiva, porque es un problema histórico y además un problema de derechos humanos que se puede ver perfectamente en el tema como sociedad democrática. Entonces es un tema importante que en cierto sentido es bueno que lo veamos separado. Espero que lo veamos todo hoy día. ¿Estamos, mis queridos niños? ¿Cacharon para dónde vamos o no? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Sí, díganme un sí. Como dicen ¿cómo se llama? Los predicadores gringos. Give me an amen.
Ana, aleluya. ¿Sí? ¿Estamos? Partimos, estoy grabando y todo ese cuento. Bacán. Entonces, mis queridos niños, ¿en qué vamos? Voy a pincharme acá para quedarme solo. Cualquier cosa, ustedes saben, me interrumpen, me hablan, conversamos, po. Tenemos que, lo habíamos dicho que teníamos que ver cómo Chile se había transformado de eso al Chile que conocemos nosotros, a la larga y angosta faja de tierra. Porque esto era Chile en un principio. Eran estas grandes ciudades. Valdivia estaba en la mitad de la nada, era una ciudad acosada por los indios y por el peor clima imaginable, y después Chile termina siendo largo. Entonces es el proceso que tenemos que ir viendo uno por uno. Cómo se anexó Chiloé, Magallanes, que también es súper importante para la historia económica de nuestro país, ¿cierto? El lago Yanquihue con la llegada de los alemanes, Tarapacá y Antofagasta con la Guerra del Pacífico, la Patagonia Oriental, que la entregamos en un tratado diplomático con Argentina, ¿cierto? Y posteriormente la Araucanía, que fue más o menos, podría ser el último proceso de integración del territorio. Y eso es lo que tenemos que estudiar, cómo Chile pasa de eso a eso. ¿Qué es lo que, a qué le pondría yo atención? ¿Quién es el protagonista del proceso? No sé si se acuerdan, la semana pasada lo dejamos establecido, la última vez se acuerdan o no. ¿Cuál es la institución? Bulnes. Perdón, ese es uno de las tantas personas. Bulnes, es el que uno de los presidentes que más hizo por la configuración del territorio, claro que sí. Pero en términos, si lo miramos en perspectiva, si lo miramos en el trabajo que Chile hizo durante 80 años, porque empezó en el 26 y termina en 1901 después con la anexión de Rapa Nui, y en 1901 con, con el abrazo del Estrecho, ¿cierto? Con el pacto de tregua con Bolivia, ¿cachai? Es más que la acción de un solo presidente. ¿Quién es el protagonista? La institución, no el presidente. La institución protagonista en el proceso de configuración del territorio. Ah, el Estado, El po. Estado. El Estado ocupando todo su poder, ¿cierto? Exactamente. Exactamente, el Estado. Para que no se confundan, ¿cierto? Ahí tienen un punto en común entre todas. Lo otro que también sería bueno que supieran es el método en que se incorporó, que son dos o tres, po. De hecho son dos, po. Bueno, perdón, tres. La guerra, la guerra interna, la guerra con una potencia externa, Chiloé, cuando se la quitaron a los españoles, Tarapacá y Antofagasta, guerra externa, a peruanos, Tarapacá, a bolivianos, Antofagasta, y guerra interna, como dicen algunos, u ocupación, la Araucanía, por ejemplo. La Patagonia Oriental la perdimos por un tratado. Rapa Nui también se anexiona con un tratado con el Consejo de Ancianos. Y Yanquihue y el Estrecho de Magallanes son colonizados también por acción del Estado. Así que por ahí están los procesos. Esta es otra cosa que ya también habíamos visto, de que el proceso de consolidación, de formación y consolidación de la República que se lleva a cabo desde la Guerra Civil más o menos del 30 en adelante, de ir asentando las instituciones chilenas y darle un poco de forma y de orden al país, coincide, obviamente. El proceso de conformación del territorio está totalmente relacionado. Si no consolidáis, si no defines y colonizas y haces soberanía en todas las esquinas de tu país, no estaríais terminando de afinar el proceso de consolidación del poder estatal sobre el territorio. El territorio es una parte fundamental del Estado. Así que tiene que estar delimitado, ocupado y operacional, pues, para sacarle todo el provecho del mundo. ¿Y se acuerdan que yo le había comentado que esta información estaba ordenada más que nada por conceptos, para que nos diéramos cuenta cuál es el protagonista? Fíjense, el Estado de Chile contrata a Claudio Gay. ¿Qué tenemos ahí? Estado, extranjero, y viene a explorar el territorio. Nuevamente, la ley de la fundación de la Universidad de Chile ayuda bastante en la llegada de extranjeros, ¿cierto? Y de eruditos a conocer el país, porque hay que conocer los recursos naturales para poder, hay que conocer las características geográficas y geológicas del país con el objetivo de poder sacarle el mejor provecho. Entonces, y como Chile no tenía los conocimientos, ni las personas, ni los científicos adecuados para hacer esa pega, tuvieron que venir extranjeros a este país.
contratados por el gobierno, que llegaron a trabajar en la Universidad de Chile, fundada por el gobierno y por el Estado chileno. Entonces ahí se empiezan a confabular todos los procesos que se venían dando desde, desde el primer periodo de la historia republicana en nuestro país, que es el periodo conservador, que es del 30 al 60. Ahí es cuando se hacen los mayores esfuerzos. Nuevamente, si se fijan, el Estado empieza a expandir la administración estatal, se crea la oficina de estadística, se crea la primera línea ferroviaria, se inaugura el telégrafo, perdón, Valparaíso-Santiago, y Santiago estaba conectada con los Andes, y los Andes estaba conectada con Mendoza, y Mendoza después se conectó con Buenos Aires estaba conectada con el mundo, con Río, con París, con Nueva York y con Londres, a través de los cables submarinos que se habían estado poniendo desde el Atlántico Norte hacia los otros lugares del mundo. Así que Chile efectivamente se estaba conectando con el mundo, como lo dijimos en la clase 4 también, que hablamos de la consolidación, cuando estábamos hablando de la consolidación de la República, como en estos 30 primeros años, del 30 al 60, Chile también se empieza a posicionar como un exportador de materias primas y empieza a ser conocido en el mundo, ¿cierto? Empieza a llegar capital desde afuera, capital inglés, por ese tiempo el imperio más grande del mundo era Inglaterra. Así que viene este esfuerzo del Estado por implementar infraestructura, por aumentar la administración, por fundar ciudades, ¿cierto? Y por colonizar, por llevar gente a lugares extremos, apoyados con la ayuda del Estado, para que hagan soberanía, para que nadie diga que en ningún rincón de Chile no hay un chileno viviendo, ¿cierto? Y habíamos visto estos videitos que son bastante buenos, a mí me gustan estos resúmenes porque son como bien escandalosos y resumen muy bien el proceso. Acogidos en la naciente república. Llegan al país ilustres científicos e intelectuales. Algunos son contratados por el gobierno, otros llegan escapando de problemas políticos en sus países. Grandes maestros extranjeros. Un legado hasta nuestros días. Todos esos pesos pesados en algún momento, bueno, siempre llegaron a trabajar a la Universidad de Chile. De hecho, el otro día me enteré que Andrés Bello fue incluso fue senador por la República de Chile, porque fue una de las primeras personas en gozar de la nacionalidad por gracia. Copiapó, 1850. En mula no se puede seguir trasladando la plata. Así el negocio va a fallar. Hay que encontrar una solución. Por iniciativa del norteamericano Guillermo Wheelwright, se construye un tren que unirá Copiapó y Caldera. El progreso llega a Chile. Se inaugura el primer ferrocarril de Sudamérica. La época de las carretas quedará en el pasado. Y obviamente ese progreso material y tecnológico trae como consecuencia progreso económico. Sí, de hecho, ese es el gran objetivo de instalar los trenes. Dentro de estos textos ya lo habíamos leído, que quisiera avanzar un poquito más, pero aquí se habla sobre la necesidad de que Chile tuviera que definir sus territorios, porque después de la independencia los territorios habían quedado totalmente, perdón, los deslindes, los límites entre las ex colonias españolas habían quedado súper mal dibujados y totalmente imprecisos, porque había que explorar el territorio, había que saber cuáles eran las características de su población para poder y saber cuáles eran los recursos económicos que tenía este país para poder explotarlos, para saber cuál era el brillo económico que tenía Chile. Entonces, era necesario, todos esos elementos, esos tres elementos que están ahí a la izquierda,
hicieron necesario que Chile se lanzara a descubrir su territorio, a explorarlo, a inventariarlo, si se quiere decir. Miren cómo eran los ¿cómo se llama ese? Cuando estaba haciendo este PPT, me acuerdo que es el último de las subdivisiones administrativas de América del Sur antes de la independencia. Es un mosaico, po. Y ninguno de estos límites estaban dibujados de manera precisa, porque los españoles no les interesaba. Pero ahora que cada uno de esos territorios era independiente, era necesario hacerlo. Además, Chile tenía otro problema que está caracterizado por estas dos fotografías. Los extremos de nuestro país son tremendamente difíciles de habitar. Y como ustedes pueden ver, este es un mapa demográfico. Mientras más grande el circulito, significa mayor densidad de población. Y este mapa, a pesar de que el año es del año 2012, es del último censo hecho decentemente en este país, ¿cierto? A pesar de eso, de alguna u otra forma, también demuestra el mismo patrón de poblamiento que ha tenido nuestro país, pues que está toda la población de Chile, el 82% de la población está concentrado entre Santiago y Concepción. Entre La Serena, podríamos decir, la Gran Serena, la conurbación Serena-Coquimbo y Concepción, porque son técnicamente 1000 kilómetros de largo, 650 hay de Conce a Santiago y 440 hay de Santiago a La Serena. Entonces, si en este momento, en el año 2012, toda la población estaba concentrada en ese lugar, imagínense en aquellos tiempos donde Chile era efectivamente más chico y los extremos son tremendamente difíciles de habitar. O sea, ahí había un desafío bien importante que tenía que llevar a cabo el Estado chileno. Tenía que ocuparlas con gente y tenía que también hacer presencia administrativa, que haya una oficina, que haya un retén, que haya un fuerte militar, ¿cierto? Algo que haga presencia y que pueda evitar una ocupación. Pues acuérdense que en aquellos tiempos, en el siglo XIX, en la medianía del XIX, entre 1840 y en adelante, los países europeos estaban afilando los cuchillos, repartiéndose África y Asia. Po. En cualquier momento llegaba un holandés, pum, se instalaba, ponía carpa y se declaraba rey del Yanquihue, y Chile quedaba cortado en dos partes. Entonces era importante hacer soberanía. Así que como ya dijimos hace un ratito atrás, y para que no lo olviden, el rol del Estado fue fundamental en esto. Él fue el protagonista. Y contrató a extranjeros que dieron vuelta a Chile 3, 4, 5 veces, explorándolo, dibujándolo. Miren, esos dibujos son los de Claudio Gay y de Ignacio Domeyko en sus viajes por la cordillera del Limarí, por la cordillera del Nahuelbuta. Fíjense, hay un dibujo de orografía, ¿cierto? Los de Ignacio Domeyko, el territorio mapuche, para entender cómo era. Era la primera vez que un extranjero se metía así como cual explorador en lo desconocido a ver cómo vivían, a descubrir sus costumbres, ¿cierto? La geografía del país. Así que la idea era conocer las características geográficas del territorio para favorecer su explotación. Miren, ahí están los dibujos de los Patagones de Charles Darwin, que él de hecho él les puso los Patagones. Así que se llevaron a cabo misiones científicas, la Universidad de Chile jugó un rol preponderante, se hicieron censos de población, se expandió la presencia del Estado, etcétera, etcétera. Veamos este videito a ver qué nos dice. Un sabio llega a Chile. El venezolano Andrés Bello ya está en el país. Trae una serie de proyectos para desarrollar. Una obra que perdura hasta nuestros días. En tiempos en que el país parece estable y reconciliado, Andrés Bello inaugura la Universidad de Chile. El futuro de una nación. Y Bello dijo: Haced más, tratad asuntos dignos de vuestra patria y de la posteridad. Una universidad con nombre de país, ¿cierto? Que ese es el lema, ¿cierto? Y el rol de los extranjeros del viaje de a propósito de la extensión de la infraestructura. Pero me siguen, ¿o no? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Aló? Y así, porque ahora llegamos, sí, aquí estamos. Llegamos a lo que, más o menos, a donde estábamos la semana pasada, o la clase anterior, que es el primero de los territorios incorporados,
la ocupación de Chiloé, que tampoco nunca la han preguntado, pero es bueno tenerlo en cuenta porque este es un proceso que pasa en 1826, cuando estaba gobernando Ramón Freire después de que había renunciado Higgins. Y Ramón Freire renuncia a la presidencia, forma un ejército, pasa por Conce y se va para Chiloé, y ahí pelea con el mismísimo Mariano Osorio, que es el weón que le ganó a Bernardo Higgins el desastre de Rancagua en octubre de 1814, y donde todas las personas arrancan para Mendoza, ¿cierto? Y ahí Mariano Osorio se toma Santiago y empieza la reconquista. Ese mismo viejo seguía hueando en Chile y había empezado, ya había perdido casi todas las batallas y estaba trincherado en Chiloé. Y esa batalla, la batalla de Tantauco, que después, perdón, la batalla de San Carlos de Ancud, que termina con el Tratado de Tantauco, significa de que por última vez las batallas, por última vez, la última batalla de los americanos contra un ejército español. Podríamos decir que más que el primer paso a un proceso de consolidación del territorio, podríamos decir que es la finalización ya definitiva de la independencia. Tensión en Chiloé. La isla está siendo disputada por las fuerzas patriotas encabezadas por el general Freire y los españoles que aún permanecen en el país. Al centro del conflicto. El pueblo chilote permanece fiel a los españoles. Pero un triunfo cambiará la historia. Victoria patriota en las batallas de Puteto y Bellavista. Con la firma del Tratado de Tantauco queda incorporado Chiloé a la naciente república. En América del Sur. Desaparece el último bastión de la monarquía española para siempre. Y eso yo creo que es la gran importancia del evento, que para siempre desaparece el fantasma de la reconquista, ¿cierto? Y se consolida la independencia. Es la última batalla de los sudamericanos contra los españoles en todo el proceso de conquista que comienza en 1810. Son 16 años de guerra más o menos. Es importante ese hecho. Y ahí Chiloé se transforma en una provincia, pues una de las 8 provincias de nuestro país, según lo que está descrito en la Constitución. Vamos al siguiente punto, que es el siguiente territorio que es súper importante para Chile por hartas razones. Primero, porque ahora tenemos un presidente que es magallánico, para decir alguna hueá, ¿cierto? Pero lo más importante, tal cual como dijimos en la última, voy a buscar ese dibujo porque me gusta. Discúlpenme que me dé el gustito gurú. ¿A dónde están nuestras clases? Acá. ¿Por qué es tan importante el estrecho Magallanes? Estoy dándome la lata de buscar esta diapositiva solamente para que se explique en términos gráficos, porque es lo importantísimo del estrecho Magallanes es que nos permitía conectarnos con el centro del mundo, y en aquellos tiempos el centro del mundo era Londres. Y Chile queda exactamente a un océano de distancia de Londres. Chile está separado del mundo por puros eventos geográficos gigantescos, por la cordillera más larga del mundo, por el altiplano más alto y más grande también, con mayor superficie del mundo, por el desierto más seco del mundo, ¿cierto? Por el océano más seco del mundo, más grande del mundo, por la cuenca selvática más grande del mundo, ¿cierto? Estamos separados a un hemisferio de Londres, y para llegar tenéis que cruzar por el lugar más peligroso de navegar del mundo, pero es fundamental para Chile, el estrecho de Magallanes. Si Chile no se apropia del estrecho de Magallanes, si Chile no facilita la llegada del capital extranjero por barcos de los grandes barcos con gran tonelaje que se están inventando en aquellos tiempos. Recuerden que durante todo este siglo estamos en plena revolución industrial que corre paralela. Nosotros la vamos a ver en 5 clases más, pero la revolución industrial no está ocurriendo en este momento. Y los barcos están cada vez más grandes, tienen cada vez más tonelaje, andan más rápido, ya no dependen del viento. Entonces, es factible transformar el estrecho Magallanes en la puerta de entrada del capital mundial, o por lo menos del capital europeo, a Chile, porque todavía no existe el Canal de Panamá. Y por eso Chile manda a una misión
allá e impone el fuerte Bulnes, ¿cierto? Porque en definitiva el poseer o hacer soberanía en el estrecho Magallanes significa promover a la larga el puerto de Valparaíso, porque el primer gran puerto del Pacífico Sur, si tú venís navegando y haciendo esta ruta. Entonces era importante el estrecho Magallanes. Por eso es un proceso que uno podría decir, ¿a quién le importa el último lugar del mundo? Bueno, es tremendamente importante porque en ese último lugar del mundo existe el único paso natural entre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Entonces, más que nada, aquí también digamos, por decirlo en términos actuales, hay un interés geopolítico. El mismo interés que tiene Vladimir Putin en quedarse con la península de Crimea, ¿cierto? Y controlar el puerto de Sebastopol para poder controlar todo el Mar Negro, ¿cierto? Esto es más o menos parecido. Con esto controláis, quizás no militarmente, pero por lo menos así soberanía en uno de los puntos geopolíticos más importantes del mundo. Y eso va a seguir siendo por siempre, ¿por cierto? Y además, este lugar también es súper importante porque Chile, en 1830 y tanto, empiezan las negociaciones limítrofes con Bolivia. Y al final es súper fácil dividir Chile en dos partes, Chile y Argentina en dos partes. ¿Dónde tengo un mapa? Es súper fácil dividir Chile y Argentina en dos partes porque nos divide la cordillera. Y según el tratado que teníamos, el tratado limítrofe que tenía Chile con Argentina en 1840, por ahí, era que Chile estaba dividido de norte a sur por las más altas cumbres de la cordillera de los Andes hasta el paralelo 52. Hasta el paralelo 52. ¿Y a dónde queda el paralelo 52, mis queridos niños? No me van a creer. Ahí lo tienen dibujado. El paralelo 52 queda justo en esa rayita que va a pasar ahí, esa rayita roja. O sea que Chile tenía definido todos sus límites con Argentina, menos en ese lugar. Así que también era importante, no solamente porque era un punto geopolítico importante para el mundo entero. Sí, ya, está bien. Segundo, que era un lugar en el que había que tener soberanía para promover el desarrollo económico del país, para que llegaran los capitales del extranjero y para que después se fueran para Valparaíso. Sino que además era el último cacho que nos quedaba por dibujar con los límites con Argentina, que es un vecino siempre voraz, ¿cierto? Así que había que hacer soberanía ahí, en el paralelo 52 de latitud sur. Ahí está el famoso estrecho, por Punta Dúngenes creo que esa, se pasa por ahí y después se dobla para el norte, y ahí se supone que tú salís para Valparaíso. ¿Cuál era la idea? Poner un fuerte, el fuerte Bulnes, ¿cierto? Que está ahí, al sur de Punta Arenas, para prestarle servicio a todos los barcos que pasaran, darle asistencia, darles comida, que encallaran ahí, que pasaran un ratito, ¿cierto? Y guiarlos, entregarles toda ¿cómo se llama? La logística para que pudieran salir de la mejor manera del puerto y recomendarles, por supuesto, que pasaran por Chile, por Valparaíso, que es un puerto tan bonito y muy activo y bla, 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 bla. Era literalmente publicitar a Chile. Y también empezar con el desarrollo aunque bueno, el Fuerte Bulnes fue un fracaso, después se transformó en una colonia penal, pues sí, ahí mandaban a los presos más peligrosos de nuestro país. Y después se funda Punta Arenas en 1849, si no me equivoco. El Fuerte Bulnes se funda en el 43 y Punta Arenas en el 49, y ahí el ministro, antes de ser presidente, el ministro, ¿cómo se llama? Errázuriz Sañartu, sí, Federico Errázuriz Sañartu, trae 200 ovejas de las Islas Malvinas, que en ese tiempo eran argentinas, todavía eran Falklands, británicas, y comienza el desarrollo de la ganadería de ovejas en la isla grande de Tierra del Fuego, que trae dos consecuencias. Ustedes me imagino que conocen cuál es la consecuencia de la ganadería ovina, ¿o no? Porque hay algo que me gustaría que siempre tuvieran en mente, porque acuérdense del objetivo que les acabo de mostrar. Las relaciones
del Estado chileno con los pueblos originarios. ¿Por qué se los digo? Ténganlo siempre en mente. Porque uno está diciendo, y Chile fue a colonizar para allá, y Chile fue a colonizar para allá, pero ninguno de esos lugares estaba vacío. Nosotros suponemos que la hueá estaba vacía porque así nos han contado la historia, pero en todos esos lugares habitaba un indígena. Y siempre la llegada del chileno, del Estado chileno, terminó generando genocidios del indígena local. Siempre perdieron. No hubo nada que hacer. Hay una historia súper cruda de un loco porque ¿por qué digo esto? Porque la ganadería ovina, ¿cierto? Produjo la masacre de los Onas, pues aquí vivían los Selknam, aquí vivían los Yaganes, los Cahuéscar, los Alacaluf, los Yaganes, los Cahuéscar y los Onas y los Aonikenk, también llamados Tehuelche. Y todos ellos fueron exterminados. Sobre todo los pedestres, los cazadores recolectores que eran los Onas, que viven en la tierra, en la Isla Grande, y los Pehuenches o Aonikenk que vivían en la Pampa. Porque ellos empezaron a cazar, obviamente, la oveja de los grandes ranchos, pues, y eso significó que los dueños de los ranchos contrataran a gente y les pagaban, igual que en Estados Unidos, les pagaban tanta cantidad de dinero por cabezas de indio. Entonces, literalmente, llegaban cazafortunas al último lugar del mundo a hacerse la América matando indígenas, pues. Así que este avance de la civilización para Chile significó, entre otras cosas, la extinción del pueblo cahuéscar. El sueño pendiente del prócer. Parte la expedición que pretende incorporar el estrecho de Magallanes. 4 meses de horrorosa travesía. Los tripulantes de la expedición soportan el hambre y el frío austral. Pero llegarán a puerto. Se toma posesión del estrecho de Magallanes. En el lugar se instala el fuerte Bulnes. Era solo el comienzo del sueño de O'Higgins. Un siglo más tarde, el presidente González Videla declara soberanía chilena en la Antártica. Postales. El primer presidente de alguna república del mundo en llegar a la Antártica. Chile siempre ha tenido ese sueño de agrandarse hacia el sur, pero lo importante era obtener soberanía sobre el estrecho de Magallanes para ganarle la mano a Argentina, para promover la llegada de los barcos desde Inglaterra y también para consolidar la soberanía del país. Pero ustedes saben, trae tremendo, entre fines del 19 y principios del 20, los Selknam y los Aonikenk fueron diezmados, casi en su totalidad, por una práctica de exterminio efectuada por algunos colonos terratenientes. Y se los pillaron a todos. Sobrevivientes del fin del mundo. Miles de colonos blancos y loberos chilotes llegan. Imagínense que los Yaganes viven acá. Para que ustedes lo sepan, los Yaganes son los indígenas que viven más al sur del mundo en todo el mundo. En toda la historia de la humanidad nunca llegó un ser humano en estado, digámoslo así, precivilizatorio a vivir tan al sur. Son cuáticos. Esos guanes sí que cuando te sientas cagado frío piensa en un Yagán. Esos guanes sí que se cagaban de frío. Se untaban con grasa de foca y de lobo marino, porque la grasa les permitía mantener el frío. Y los cazaron a todos, a los Onas que viven acá, o Selknam, a los Aonikenk que viven en La Pampa, y los Cahuéscar y Yaganes que viven acá. Pero todos en realidad están emparentados, pues se hablan las mismas raíces lingüísticas, las lenguas chen. Llegan a la zona atraídos por el potencial económico de estas tierras australes. Iniciarán un genocidio. Una vergüenza nacional.
Actualmente sobreviven unos pocos alacalufes y yaganes, los nómades del sur. Postales. De verdad un genocidio, con esas mismas palabras. Pero creció la civilización chilena. Es el liberalismo del siglo XIX, aplicable solo para la minoría del hombre blanco adinerado. Nadie más cabe dentro de las libertades. Recuerden que este es el siglo del liberalismo, el siglo de los derechos, el siglo de la... Pero no, pues los morenos, las mujeres y los otros no caben dentro de este liberalismo. ¿Cierto? Miren qué linda ese dibujo del estrecho Magallanes. Miren, si me permiten la lectura de estos textos, porque la PCU va orientada ahí. Pues mira, debido al pensamiento imperante en la época, los colonizadores pensaban que con su presencia llevaban a cabo una labor civilizadora. La idea del progreso indefinido, todo el mundo pensaba aquello en el siglo XIX. Y en pos del progreso, el hacer producir un territorio enorme y supuestamente virgen. Dicha labor era amparada por la autoridad y las leyes del Estado respecto a la propiedad. Los indígenas solo eran un obstáculo que debía ser superado. La sociedad explotadora de Tierra del Fuego impulsó una práctica más agresiva en contra de los indígenas, ya que al ocupar la totalidad del territorio que les correspondía y que era el centro del territorio Selknam, introdujo ganado, erigió centros de trabajo y cercó los campos, restringiendo la movilidad de los pueblos originarios. Y para resguardar su propiedad, la sociedad contrató personal para vigilar a los indígenas, imponiendo una verdadera política de guerra. Hay cuentos históricos sobre un colorín que era tremendamente cruel y bueno, dormía con el cuchillo en los cadáveres. Pum, los dejaba siempre ahí para que el cuchillo empezara a criar bacterias y después con un pequeño tajo te ganaba, y si no te morías te ganabas por lo menos una infección. Cuático la hueá, sí. En fin, historias de barbarie. Pero recuerden que lo importante al final del estrecho de Magallanes para nosotros es la conexión con el mundo. Además puede ser una buena excusa para preguntar sobre las relaciones del Estado con los pueblos indígenas. Y aquí tenemos un resultado que es evidente, ¿cierto? Que el exterminio, la usurpación de sus tierras y la determinación de que son inferiores. Aquí tenemos otro territorio que también es súper importante y hasta el día de hoy es súper relevante en la vida de los chilenos, que son la colonización del Yanquihue. No sé si conocen esa foto, es mía, por si acaso. No sé si conocen la iglesia, no me acuerdo cómo se llama la iglesia, ¿cómo se llama? De Puerto Vara, que es de clara tradición alemana, ustedes lo saben. Vamos a hablar del legado de los colonos alemanes que llegan al sur de Chile, ¿cierto? Y que, fíjense, a propósito que estábamos viendo, teníamos que saber no solamente quiénes venían, sino cuál es el proceso. Aquí el proceso es colonización. Y el proceso es tan legal que hay una ley, es tan estatal, que se crea la ley de colonización de la Araucanía. Perdón, al sur de la Araucanía, que en definitiva es entre Valdivia y Puerto Montt, lo que hoy día sería casi toda sería toda la región de los ríos y de los lagos, ¿cierto? Al sur del río Tolten, que es ¿cómo se llama? El límite sur de la Araucanía, del Gualmapu en aquel tiempo, ¿cierto? Y aquí el Estado, junto con Pedro Aguirre, no era Pedro Aguirre Cerda, Vicente Pérez Rosales. De hecho, el primer interesado fue Rudolf Filippi, fue un alemán que acabamos de ver en el videíto de la llegada de los extranjeros. Y su hijo, Bernardo Filippi, y un colega de Bernardo Filippi, Vicente Pérez Rosales, ¿cierto? Un hijo de alemán y un chileno germanófilo, ¿cierto? Empiezan a establecer relaciones diplomáticas con Alemania, ¿cierto? Que en aquellos tiempos era el disuelto Sacro Imperio, que era la Confederación Alemana. Había un montón de guerras internas en Alemania, entonces, como había mucha movilidad, había mucha inestabilidad política en el país, pasaron guerras desde el 30 hasta el 71, hubo 40 años de guerra en esos países alemanes hasta que se formara el Imperio Alemán y después el Imperio Austrohúngaro, que van a ser los protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Pero mientras tanto, estaba ese estado de cagazo que estaba en Alemania constante, fue súper propicio para que los alemanes quisieran buscar nuevos destinos.
Y Chile tenía territorio virgen para dar y regalar, pues literalmente así fue. Pues. Auspiciados por el Estado chileno les pasaba semillas, les pasaba herramientas, les pasaba una yunte huelle, ¿cierto? Les pasaba un montón de capital, ¿cierto? Para iniciar un proceso. Y aquí tenemos el dibujo de una finca alemana hecho por Vicente Pérez Rosales, que es el hueón que hizo toda la movida para que llegaran los alemanes. Ahí está idealizado, ¿cierto? Ahí si se fijan, ahí están quitándole terreno al bosque, ahí están civilizando la tierra, y aquí tenemos la foto real, ya está del siglo XX. Pero se consideraba que los alemanes, del mismo modo como se consideraba que los Onas, los Selknam y los mapuches son inferiores, se consideraba que los alemanes eran superiores, ¿cierto? Un ejemplo de civilización e industria, y por eso era necesario traerlo acá. Obviamente ese territorio no estaba vacío. ¿Qué pasó con todos esos indios? Lo que pasa siempre cuando llegan colonizadores a territorios vírgenes, eso los pitean a todos, obviamente. Una necesidad: poblar el sur del país. Comisionados por el gobierno, Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales organizan la colonización. 95 alemanes viajarán a una nueva patria. Procedentes de Hamburgo llegan los colonos. En su representación, Carlos Advanter dijo que serán chilenos honrados y laboriosos. En pocos años, miles se instalarán en el sur. Con gran iniciativa, los colonos abren caminos, limpian bosques, construyen ciudades y crean prósperas industrias. Su presencia marcará a Chile para siempre. Postales, un aporte. Qué bonito, los paisajes más lindos del sur de Chile son producto del desarrollo civilizatorio de los alemanes. De hecho, en cada una de las ciudades del sur de Chile van a ver un busto de Bernardo Filippi y de una estatua, ¿cierto?, conmemorando a Bernardo Filippi y a Vicente Pérez Rosales. ¿Cierto? De hecho, el gobierno asignó como agentes de colonización a Bernardo Filippi y a Vicente Pérez Rosales, que guió a varias centenas de familias para que ocuparan entre Yanquihue y Puerto Montt. Miren, ahí están construyéndose un puente en Osorno, ¿cierto? Y todo este sector es el que ocuparon. Al norte de este sector está el Gualmapu, está la zona mapuche. Así que ustedes comprenderán que el alemán civilizador, junto con italianos que también llegaron a la zona de Valdivia, también se unieron a la causa chilena de luchar contra el mapuche. Si al final tierra que le quitáis al mapuche queda disponible para el hombre blanco, entonces los alemanes también participaron de eso. De hecho, hasta el día de hoy, descendientes de alemanes y descendientes de italianos forman parte de los grupos paramilitares que se están agarrando a balazos allá en la Araucanía, hasta el día de hoy. Pero el núcleo de la colonización alemana es de Valdivia hacia el sur, que es fundamentalmente la cercanía del lago Yanquihue, la hermosa ciudad de Puerto Vara, ¿cierto?, de Puerto Octay, que esa iglesia es luterana, no es católica, ¿cierto? Ensenada, que queda al interior, y Frutillar, que no puede ser más hermoso, ¿cierto?, donde se desarrollaron todas las habilidades tan alemanas que son, por ejemplo, la lechería, la ganadería, el núcleo de la ganadería bovina chilena está en la 10ª región, en la región de los lagos. También destruyeron y aprovecharon, en este caso, para hablarlo en buen sentido, toda la madera de los alerzales, de la gran cantidad de bosque nativo que estaba en todo ese sector cordillerano, los alerces. Toda esa madera le hicieron chupete y crearon. Bueno, y esta estatua está en Puerto Montt, que ahí está, se supone que el colono chileno, el chileno diciéndole al alemán, indicándole el camino, ¿cierto?, hacia su nueva patria, dándole la bienvenida. Ese es una estatua que la comunidad alemana de Puerto Montt le regaló a la ciudad. Esa foto también es mía. Es bonita esa estatua. Es bonita. Pero el legado de los alemanes es súper importante. Miren, me gustaría leerle acá. En todas partes se encuentran excelentes forrajes para los animales.
la papa, la legumbre. Fíjate que esto es Memoria sobre la colonización de la provincia de Valdivia, ¿cierto? Por Vicente Pérez Rosales. Aquí, claro, obviamente este loco está promoviendo la llegada de alemanes, así que habla puras maravillas. La papa, la legumbre, el lino y tantas otras producciones peculiares al cielo de Valdivia se placen también en aquellos cereales, que es de esperar que antes de muchos, tanto por esto como por situación, construyan una gran parte de la riqueza de la provincia. Se espera que el alemán haga eso. Por ahora el valle del río Valdivia absorbe la atención preferente del agricultor, no tanto por la bondad de sus terrenos, harto inferiores en general a los del interior, y mucho más laboriosos que aquellos por sus bosques y sus frecuentes pantanos, cuanto por hallarse en ellos la capital, el puerto y el caudaloso río, que en todas partes ofrecen los productos para facilitar su exportación. Mira lo que dice aquí Ignacio Domeyko sobre las memorias de colonización. No toda migración, aún de gente industriosa, sobria, moderada, sirve para la colonización. Aquí hay Ignacio Domeyko es polaco y fue contratado por el Estado de Chile como científico. El viejo fundó la Escuela de Geología de la Universidad de Chile, la Escuela de Fundición de Coquimbo y de La Serena, para todos los proyectos mineros del norte chico de nuestro país, recorrió el país 20 veces, le llaman polímata, de esos hueones que saben de todo. Y de hecho, el dinosaurio chileno que descubrieron el último le pusieron Domeicosaurio en honor a todos los aportes de don Ignacio a la cultura chilena, y se lo ganó. Entonces aquí hay un hombre europeo hablando sobre colonización europea en Chile. La migración europea, Dios quiera que continúe y vaya en aumento, obvio. Más con la gente que ella nos proporciona. Un verdadero colono es ante todo un agricultor. Y eso es verdad, esto está determinado en las leyes internacionales, ¿cierto? Cuando uno de verdad coloniza, uno tiene que... ¿Cuándo te pueden decir colono? Cuando fuiste a otro lugar que no es tuyo y para apropiártelo produciste en ese lugar. Está el gesto de producir. Hijo del campo y no de las bulliciosas ciudades. Aldeano, ajeno de los grandes talleres de industria. Es llano e independiente. Su principal oficio es manejar el hacha y conducir los bueyes por su propio terreno. La idea es que el extranjero, con su inventiva extranjera, ¿cierto?, domine y civilice ese lugar, pues, mis queridos. Empezar a grabar. El té de la Juna Paña. Sí. Yo me llevo un jarro de café todas las mañanas para el colegio. Inevitable. Ya, pues, estábamos con los alemanes, pues. Los alemanes que tantas cosas hicieron por nuestro país, ¿cierto? Y también en todo ese sector ocurrió la matanza del Huilliche, ¿cierto? Pero aún así, las industrias alemanas son súper conocidas, ¿cierto? Vamos a los temas ya más peliagudos, por decirlo de algún modo. Temas peludos por su trascendencia hasta la actualidad. Por eso se le da un tratamiento aparte. Cuando tú lo estáis pasando en el colegio, los pasáis la unidad completa de territorio, pero el paquete de lo que acabamos de decir, y aparte, un ítem para Araucanía, un ítem para Guerra del Pacífico. Aunque sobre el salitre vamos a hablar una clase completa, le vamos a dedicar toda la clase al puro salitre, así que no se preocupen, porque es súper importante y hay hartos procesos históricos que se desencadenan producto del salitre o de manera paralela al salitre. Así que es importante que definamos cómo nace, pero bueno, esto es uno de los problemas más cuáticos porque es un problema hoy día grave y pegado que lo pregunten. Lo más probable es que lo pregunten en la parte de las partes de historia y en la parte de formación ciudadana, en las dos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? En primer lugar, que ese es el Gualmapu, ese es el lugar que estamos viendo, que si ustedes pueden ver, ahí incluye a todos los pueblos de habla mapudungún, como se llama, donde está incluido Bariloche, ¿cierto?, que significa la gente del otro lado, que es la parte mapuche argentina, ¿cierto? Y acá, desde Santiago, más o menos, aproximadamente se hablaba el mapudungún, los picunches, y los huilliches, ¿cierto?, que hablaban una variante que se llama chesungún, porque está mezclado con las lenguas chen, que hablan los canoeros del fin del mundo, los cahuéscar, los cuncos, pero en fin, ese es el territorio que está en disputa, ¿cierto? Que para Chile era técnicamente una interrupción, pues si Chile tenía
soberanía sobre el estrecho, estaba conquistando esa parte sur con los alemanes, y después de La Serena, desde Concepción para arriba, todo era Chile. La Araucanía era una interrupción, ¿cierto? Entonces, fíjense, tras el término de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, acuérdense que Chile tuvo una guerra, la primera guerra donde participó el roto chileno y se le dio importancia y participación al pueblo, la primera vez que el pueblo fue protagonista de algo en este país, como carne cañón. Se inició la colonización de la Araucanía por ex soldados y comerciantes, hueones que no querían integrarse al sistema económico y querían seguir aventurando, ¿cierto? Por medio de la compra o usurpación a tierras indígenas, de manera súper improvisada empezaron a ir hacia el sur. Debido a la informalidad de este proceso, muchas veces un mismo paño de tierra era asignado más de una vez, por lo que no podían aprovechar, etcétera, etcétera. En forma paralela se fue desplazando a los mapuches hacia el sur, a sectores cordilleros poco productivos y de escaso interés económico. Pero aquí en realidad, mis queridos niños, lo importante es que la informalidad del inicio del proceso después fue adquiriendo un matiz institucional. Al principio, los descolgados de la batalla de la guerra de la Confederación, por ahí por el 39, 40 y tanto, 43, empiezan así de puro ganadores a la chilena nomás, pues ahí cagándose los mapuches, piteándose uno, robándole al otro de manera súper informal. Hasta que el Estado chileno dijo que eso tenía que ser un asunto de Estado formalmente y tenía que aplicarse todo el rigor de la ley y todo el poder del Estado en recuperar esas tierras, porque si se fijan, mis queridos niños, son tierras que interrumpen a nuestro país, pues Chile siempre llegó formalmente a esta Concepción. Y desde Valdivia hacia el sur estaba siendo colonizado por los alemanes, ¿cierto? Y el río Biobío, que nace en la región de la Araucanía, este año tuve la oportunidad de estar ahí en el nacimiento del río Biobío, hermoso, hermoso. Corre en diagonal hacia el norponiente y desemboca en Concepción. El río Biobío corre en diagonal, nace en la Araucanía y desemboca en la región del Biobío. Y el Tolten, que nace en el lago Villarrica, que está acá, ¿cierto? Que el sur es lo que se conoce hoy día como la Araucanía lacustre. Yo tengo casa en Licanray, así que esa hueá me la sé de memoria. Todos esos sectores, y ahí desemboca el río Tolten. Ese territorio entre el Biobío y el Tolten es lo que nosotros conocemos como Wallmapu. Hoy día. Wallmapu es el nombre que tenía antes de que fuera anexado a tierra chilena, al Estado chileno. Hoy día no es nada más que la Araucanía. Acuérdense que la ministra Siches hablaba de Wallmapu y el ministro de Relaciones Exteriores argentino le dijo que no, pues que la hueá no se llamaba Wallmapu, sino que se llamaba Araucanía. ¿Me explico, no? Entonces, había necesidad de integrar ese territorio a la soberanía chilena para evitar cualquier cosa, como por ejemplo esto, miren. En pleno siglo XIX, solo y sin armas. Burlando las fronteras del país, un ciudadano francés se gana la confianza de los mapuches y se autoproclama rey de la Araucanía. Se autoproclama rey de la Araucanía. Y eso es un problema porque Chile no tiene absolutamente ninguna injerencia en los territorios donde este tipo se declara rey. Si se fijan, todo ese sector, Un ciudadano francés Y sin armas. Arauco, toda la provincia de Arauco, al sur de Concepción, hasta Valdivia, es territorio mapuche. Ahí Chile tiene un hoyo. Burlando las fronteras del país, un ciudadano francés se gana la confianza de los mapuches y se autoproclama rey de la Araucanía. Pero es declarado demente. Aurélien Antoine I, apresado por las tropas chilenas, es condenado a reclusión perpetua en la Casa de Orates. El gobierno francés intervendrá. Bajo juramento de no volver, regresa a Francia. Romperá su promesa. Pero el territorio que conquistara ya pertenece a Chile. Ese tema del rey de la Araucanía es una tontera, pero puede ser considerado por nosotros perfectamente factible de que esa declaración de territorio independiente haya asustado a las autoridades chilenas y haya dicho, y como estábamos en el proceso de consolidación,
de aumentar el progreso y la civilización y de sacarle provecho económico al territorio de nuestro país, era fundamental dominar el Gualmapu. El mapuche no podía seguir viviendo independiente y autónomo porque interrumpía el curso natural del país, ¿cierto? Y porque era la amenaza de que se instalara cualquier otra tropa extranjera. Por lo menos lo que hace Aurélie Antoine II es demostrar de que ese lugar, demostrarle al mundo entero de que ese lugar no está habitado por nadie. Y que Chile en cierto sentido lo tiene descuidado. Así que, no podía suceder aquello. Y ahí comienza formalmente la conocida pacificación de la Araucanía, que es el nombre que se le dio en aquellos tiempos, que nosotros sabemos que es ocupación violenta. ¿Cuáles eran los objetivos? Fíjense, los valles de la Araucanía eran considerados los mejores para la agricultura y lo son, sobre todo para la agricultura cerealera. Entonces, incorporar esas tierras a la producción de trigo significa incorporar mayor capital, literalmente, mayor capital en recurso a la economía chilena. Era integrar toda esa tierra a la producción cerealera. Así que era súper importante. Recuerden que durante la década del 30 y el 40 Chile vendía trigo a California y Australia. Chile era un exportador mundial, de talla mundial de trigo. En términos políticos, la incorporación de la Araucanía implicaba controlar de mejor manera un amplio territorio y mejorar la defensa de las fronteras. Eso era considerada una frontera interior. En términos culturales, las autoridades de esa época pensaban que los pueblos originarios debían integrarse a la civilización, que técnicamente se les estaba haciendo un favor. Así que, ustedes se fijan, en 1840 se inició un proceso informal, pero en 1866 se dictó una ley que declaró al Estado chileno como único comprador de tierra, prohibiendo el trato directo entre el pueblo mapuche y los particulares. O sea que el Estado literalmente se declaró poseedor de todas esas tierras, como lo hace. El Estado tomó posesión de la Araucanía, ¿cierto? Y lo integró. Y una vez que se transforma en el dueño, lo empieza a repartir entre los chilenos, no entre los mapuches. Y es toda esta área, el área que va desde Concepción, fundamentalmente de Arauco, hasta Valdivia. Recuerden que en Valdivia están llegando constantemente alemanes, ¿cierto? Y están llegando también italianos, un poquito a Concepción y a Talcahuano. Entonces ambos van a ejercer presión desde el norte y desde el sur. Pero ustedes lo saben, ¿cuál es el objetivo de esto? Un objetivo económico, integrar todo este territorio a la producción triguera. De hecho, cuando yo iba en el colegio, en los 90, yo me gradué en 96, pues, el siglo pasado. Cuando nos pasaban geografía de Chile, nos pasaban de que esa zona de nuestro país, el Biobío y la Araucanía, era la zona triguera del país. Era el granero de Chile, donde se producían todos los cereales. Hoy día esa agua está toda dedicada a la industria forestal. Ese es el gran problema hoy día, pero en aquellos tiempos era la producción triguera y se estaba perdiendo. Así que en el territorio de lo que podríamos decir entre el Itata y el Tolten, ¿cierto? Por el río Itata que desemboca al sur de Talcahuano, al norte de Talcahuano, y Tolten que les comenté que era el río que nace del volcán, perdón, del lago Villarrica, va a comenzar la ocupación de la Araucanía literalmente con militares. Y el objetivo es ir igual que en la conquista española, llegar a un lugar, conquistarlo y fortificarlo, asegurarlo, pacificarlo. Se destruye toda la resistencia, se fortifica una suerte de frontera, avanza en la logística, ¿cierto? Y después se avanza al siguiente lugar. Y así fueron avanzando de a poquito. Avanzando por la costa, se fundaban ciudades, se fortificaban, se poblaban de población civil, ¿cierto? Y se seguía avanzando. Hasta que se declara la victoria con la fundación de la ciudad de Temuco y Victoria. Si Victoria no se llama así porque está dedicado a mi mamá, pues. Mi mamá se llama Carmen Victoria porque nació en el andén de la estación, venía de Temuco a Santiago con mi abuela embarazada y mi abuela la pillaron los dolores de parto en el tren Temuco-Victoria y se tuvo que bajar y nacer en Victoria, mi viejo. No se llama así por nada, pues, se llama Victoria por algo. Y la ciudad de Temuco, que se funda en 1884, que hoy día es una de las ciudades más importantes de nuestro país, es súper grande y bonita Temuco. No una ciudad antigua fundada por los españoles, una ciudad nueva fundada por el Estado chileno para consolidar
su poderío y su dominio en la zona de la Araucanía, para decir, aquí ganamos ya la guerra y se instala una ciudad y se integra a la economía chilena, porque lo importante de esto es que pase la infraestructura, porque esa infraestructura es lo que va por fin a conectar por tierra a los territorios colonizados por los alemanes, ¿cierto? Que están desde Puerto Montt. Ahora podéis conectar de tren de Puerto Montt a Temuco, de Temuco a Concepción o a Chillán, y de Chillán hacia Santiago. Y todos esos territorios quedan unificados al país, pues. Ahí es donde se empieza a construir el viaducto, el famoso viaducto del Mayeco, que es maravillosamente bonito. Es un patrimonio nacional. Esa era la idea, pacificar, para sacarle provecho económico a este lugar que es tan rico y hasta el día de hoy. Luego de 300 años de conflicto, en el gobierno de Domingo Santamaría, El general Cornelio Saavedra ocupa con sus tropas la Araucanía, desplazando gradualmente la conflictiva frontera hacia el sur. pero el plan tardará 20 años. Las tropas de gobierno alcanzan la zona de Cautín. Se funda Temuco y Victoria. La Araucanía será incorporada. Ocupado Villarrica, las autoridades dan por terminada la pacificación de estas tierras. Postales, un aporte al Bicentenario. Ocupado Villarrica, como ustedes pudieron ver, por Villarrica en la Villarrica es la última parte de la Araucanía, por lo que se conoce hoy día como la Araucanía lacustre, pero es la frontera final. Desde ahí hacia el sur ya estaba controlado el país, o por lo menos bajo la lógica del proceso de colonización de los alemanes, ¿cachai? Así que eso es importante. Miren, ahí está los mapuches recién sometidos y construyendo caminos, ¿cierto? Ahí está el ejército triunfador, el famoso viaducto del Mayeco, que une la provincia de Mayeco con la de Cautín, que es una obra de ingeniería maravillosa, que permite unir ese territorio por ferrocarril, ¿cierto? Fue inaugurado eso por José Manuel Balmaceda en 1888, si no me equivoco, ¿cierto? Justo en la mitad del gobierno antes de la Guerra Civil, que permitía unir el territorio triguero con Valparaíso, con la salida comercial de nuestro país. Pues, entonces, ¿cuáles fueron las estrategias de ocupación? Ustedes lo pueden ver aquí, puede ser el territorio en disputa, ¿cierto? Lo que está en rojo era hasta donde llegaba Chile efectivamente, Concepción y la frontera del Biobío. Y para el sur, lo que está en azul era donde estaba ocupado, alguna vez había estado ocupado por los españoles y ahora estaba ocupándose por los alemanes. Todo es el sector de colonización alemán. Llegaban a Valdivia, de Valdivia a Osorno, y de ahí saltaban al lago Yanquihue. Y el país, el Estado chileno funda Manuel Montt en 1851 y 53, si no me equivoco, funda su ciudad, Puerto Montt, que antes se llamaba Melipulli, y Puerto Vara, a 20 kilómetros de distancia, a 40 kilómetros de distancia, que está aquí en la otra orilla del lago Yanquihue. Pero ahí estaba, en el medio estaba la Araucanía indómita, ¿cierto? Y el lago Villarrica, bueno, la ciudad de Villarrica fue fundada por el mismísimo Pedro Valdivia, hacía 500 años atrás. Así que esa siempre fue la meta. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue, primero, confiscación. Fíjense, esos son todas las tierras que les quedaron a los mapuches después de los procesos de compra, ¿cierto? De compra y reducción. Los fueron dejando en los lugares donde la tierra era menos fértil, que en el Alto Biobío, ¿cierto? Y en la cordillera de la costa, que en aquellos tiempos, en aquel lugar se conoce como la cordillera de Nahuelbuta, y fueron reducidos a pequeños lugares puntuales, específicos, ¿cierto? Los territorios ocupados fueron confiscados por el Estado y después distribuidos en los colonos, y las tierras mapuches fueron vendidas a colonos chilenos y también extranjeros. Otra de las estrategias de ocupación fue, como les dije hace un rato atrás, ir avanzando, fortificando y después
consolidando y después avanzando otra vez, ¿cierto? Y se fue avanzando a través, ahí está la primera parte, que es la provincia de Arauco, posteriormente se incluye Mulchen, después se incluye la frontera Traiguén y la última frontera es Cautimpo, que es desde Temuco hasta Villarrica, que es la actual provincia de, la provincia de, la región de la Araucanía tiene dos provincias, Mayeco, la primera parte, y la segunda, la parte más sur, que es Cautimpo. De a poquito se fue avanzando, se avanza, se fortifica, se consolida, se avanza de nuevo y se hace en parlamento. Ahí está Cornelio Saavedra hablando con los líderes mapuche. Y se crean las reducciones, pues la población mapuche fue radicada a las zonas ocupadas y reubicada en reducciones indígenas, es decir, tierras dadas en concesión por el Estado con un formato comunitario. Emplazadas generalmente, eso significa que no los podían vender. Están condenados a vivir encerrados en un lugar bastante estrecho, ¿cierto? Que no era su territorio original y que no tienen las capacidades económicas para solventarlo, por cierto. En total llegaron a existir 3.078 reducciones indígenas concentradas principalmente en la zona del Cautín, que es la zona más al sur, ¿cierto? Imagínate que la totalidad de tierras empleadas como reducciones indígenas no era nada más que el 6% del territorio que alguna vez históricamente habían ocupado los mapuches. Una verdadera tragedia. Un genocidio. El mismo que fue hecho por Estados Unidos en la frontera oeste contra los indígenas. Exactamente el mismo. ¿Cuáles son las consecuencias? Que es lo más probable que nos vayan a preguntar. Eso. La pérdida de las tradiciones. El indígena ha incorporado a la civilización, digámoslo así, a la civilización occidental en contra de su propia voluntad. Entonces aquí ocurre algo que tenéis que mirarlo desde una perspectiva de punto de vista. Tú hasta el momento eras un indígena, eras un mapuche, no teníais conciencia de que existía otra civilización paralela a la tuya. De repente te sacan del lugar, te llevan a un lugar completamente ajeno y te ponen a trabajar, y de ahora en adelante no eres solamente indígena, sino que además eres pobre. Aparte de haber sido despojado de tu idioma, de tu costumbre, de tu forma de educarte, de tu forma de comer, de tu forma de vivir. Entonces es casi un holocausto nuclear, pues como que llegaran, es muy parecido a que si un día llegaran extraterrestres y nos dominaran y nos impusieran una forma de vida y nos transformáramos nada más que en productores, pues. Entonces el cambio en la propiedad de las tierras afecta un elemento fundante en su cosmovisión, claramente. O sea, la cultura indígena queda totalmente desestructurada. Además, se desestructuraron las formas de organización y jerarquía que operaban en el antiguo territorio, porque ahora las tierras ya no eran ya no eran personales, sino que eran comunitarias. Y la mala calidad y escasez de los suelos agrícolas influyeron en el empobrecimiento, lo que obligó a vender aquello y empobrecerse aún más. Miren la miseria en la que vivían los pueblos indígenas, y esas fotos son del siglo XX. Sin considerar tampoco el exterminio, por niños. Miren, veamos ese video. Una grandiosa celebración mundial. Francia conmemora 100 años de su revolución con una exposición mundial. Se expone a 9 Selknam, indígenas capturados un año antes en Chile. Un zoológico humano. Se expusieron indígenas de todos los lugares del mundo, de Tanzania, de Sudáfrica, del Congo, literalmente como animales en un zoológico. La aberrante exposición de gira por Europa. De París los trasladan a Londres. Luego son conducidos a Bruselas, donde los exhiben entre enanos e ilusionistas. Pero una sociedad misionera intentará boicotearlo. Chile se pronuncia ante el escándalo. El embajador de Chile en Francia, Carlos Antunes, realiza gestiones para impedir que siga la exposición, pero solo la intervención de la policía londinense logrará repatriarlos. Postales. Y el medio temazo, Cayo Was de Sepultura. Pero en definitiva, ¿por qué pongo esto?
Porque esto es lo que le importa a una prueba de selección universitaria como la que van a dar ustedes, que está súper orientada al respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas. O sea, aquí tenía un problema donde los derechos humanos han quedado... Aquí hay un lugar, aquí hay un tema donde podemos encontrar una problematización de los derechos humanos y es muy fértil para hacer una pregunta. Porque los delitos de derechos humanos no prescriben y continúan hasta el día de hoy, que es el derecho a la identidad, ¿cierto? A la cultura propia, al desarrollo de un lenguaje, ¿cierto? E incluso la propiedad privada de las tierras que le pertenecen de manera ancestral. Y el Estado ha negado sistemáticamente la posibilidad de que este otro, de que este extranjero interno, ¿cierto? Este refugiado sin territorio, haya podido crear o instituir sus propias estructuras políticas en instituciones independientes y autónomas, que es un tema que la Convención Constituyente pretende solucionar en este momento. Y así fue, pues. El sistema de civilización y reducción de los indígenas que someto a la alta consideración del Supremo Gobierno consiste en, este es el método que se ocupó. 1. Avanzar la línea de frontera hasta el río Mayeco. ¿Cachai? Que van avanzando desde el Cautín al Mayeco, perdón, desde el Biobío al Mayeco, y después en la subdivisión y enajenación, ahí se los quitáis, de los terrenos del Estado comprendidos entre el Mayeco y el Biobío. Y después en la colonización de terrenos que sean más a propósito. Y ahí están los mapuches, recién despojados de sus territorios. Ahí está explicado de manera muy particular. Se avanza la línea de frontera, pum, con guerra y fuerte. Se subdivide, se reparte y después se coloniza. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, Nin? ¿Están por ahí? ¿Sí o no? Es una pesadilla, es un Walking Dead. Pero vamos, sigamos. Estoy grabando, ¿cierto? Aquí llegamos al último de los temas importantes, que es la Guerra del Pacífico, que en realidad deberíamos haberle llamado la Guerra del Salitre, ¿cierto? Que enfrenta a Bolivia y a Perú entre 1879, 1883, 84, donde se firma el Pacto de Tregua. Chile vivía una relativa estabilidad política y económica. Chile ya estaba más o menos consolidando su frontera. Chile no tenía ninguna intención de llegar tan al norte. Hasta el momento, según la Constitución de 1833, la frontera norte de Chile era en el despoblado de Atacama, y el despoblado de Atacama es todo esto. Es todo esto. Desde Caldera, más o menos desde Copiapó, ven el cursor ahí, hasta Moquegua. Todo eso, hasta Arequipa, todo eso es el desierto de Atacama, gigantesco. Entonces, ¿qué decía la Constitución de Chile? Chile limita en el norte con el desierto de Atacama, pero ¿en qué parte? Aquí, en Copiapó, al medio, en el río Loa, ¿dónde? ¿En qué específica parte de esos casi 2000 kilómetros de largo que tiene el desierto de Atacama? Pero como el desierto se llama desierto no porque sea árido ni caluroso, sino porque desierto significa que no hay nada. Ustedes saben que la palabra desierto tiene que ver más con desolación que con aridez y con calor. Como en el desierto se supone que no había nada, a nadie le importaba dónde limitaba Chile por el norte, daba lo mismo si al final era un infierno inhabitable, da lo mismo. Pero no, cuando se descubrió el salitre ya no daba lo mismo. Era el territorio más rico del mundo. Y ahí los tres países ¡bum!, se tiraron. Ahí empezaron los problemas. Antes no. Nadie le interesó esa frontera hasta que estaba llena de salitre y estaba llena de miles de millones de millones de millones de libras esterlinas por extraer. Ojalá que se pueda hacer este video, que es de Tele 13. Es un poco más largo y más tedioso. Quizás lo vemos después. Además, creo que no tengo buena conexión. ¿Me ven o no? ¿Me escuchan? Sigamos. Entonces, aquí está el tema. Mira, aquí hay un texto bastante largo, pero este es el tema que está. Después, ahora vamos a ver cuáles fueron las etapas, los intereses económicos. Aquí tenemos otro mapita, ¿cierto? Desde ya más o menos, desde 1840, algunos empresarios chilenos se habían aventurado en el desierto en busca de minerales, desde Caldera, ¿cierto?
empezaron a pata pelada así, de puro colonizadores, ¿no? Pues de puro valiente, ¿cierto? Buscando, bueno, muchas personas encontraron chañarcillo, encontraron tres puntas, y el indio, que son minerales de oro, plata y cobre tremendamente cuantiosos, ¿cierto? ¿Me escuchan un poquito más ahora? ¿Un poquito mejor? ¿Sí? ¿O no? Espérenme un poquitito. ¿Igual o no? ¿Ahora mejor o no? Voy a subirme el volumen por si acaso. Espero que sea un poquito mejor. Espérenme un poquitito. Ojalá que ahora sí se pueda un poquito. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora me escuchan mejor o no? ¿No? ¿Aló? Espero que sí. Espero que ahora me escuchen mejor. Entonces, aquí el proceso fue de a poquito, igual que con la Araucanía. Personas independientes de a poquito empezaron a ir hacia el desierto de Atacama porque se había descubierto el potencial salitrero en la zona, que atrajo más empresarios y a peones del centro. Y el Estado acompañó esta aventura resguardando los intereses privados mediante la facilitación de las comunicaciones. Por ejemplo, ahí tenemos la foto del primer ferrocarril de Sudamérica, o el Caldera Copiapó, ¿cierto? Para transportar el mineral de Chañarcillo. Sigue el problema. Uy, qué pena. Espérenme. No sé cómo solucionarlo porque la Coté está ocupando... Ahora creo que el problema es mío, ¿no? No quiero... Sí, el problema es mío. Espérenme un poquitito. ¿Aló? ¿Y ahora? ¿Un poco mejor? ¿Aló, aló? ¿Ahora sí o no? Parece que sí. Ya, bacán. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me rajé, po. Ya, vamos al tema. Entonces, aquí lo importante, para retomar lo que estaba diciendo, es que las fronteras en el norte también eran imprecisas. Y los tres países que estaban convergiendo en el desierto de Atacama solamente se interesaron por el desierto de Atacama cuando estaba lleno de salitre. ¿Y cómo supieron que había salitre? Porque por lo menos desde Chile, de a poquito, algunos aventureros se iban para el norte, metiéndose de a poquito en el salitre, buscando riqueza, buscando minerales, buscando oro, cobre, plata, ¿cierto? A pata pelada nomás, pues con las patas y el buche se metieron. Y el Estado iba facilitando la colonización del norte poniendo infraestructuras, por ejemplo, con el tren Caldera Copiapó. Pero para ordenar todo este capital, porque en definitiva aquí, en todo este sector salitrero, había una mezcolanza de nacionalidades. En el sector boliviano habían salitreras chilenas, en el sector chileno habían salitreras bolivianas, ¿cierto? Habían peones bolivianos trabajando en Chile, habían peones chilenos trabajando en Bolivia. Puta, era la media cagada, porque no había ley, pues no había territorio, no había definición, no había nada. Había desierto y recién había interés por el desierto porque recién estaba descubierto el salitre. Aquí se estaba haciendo historia. Entonces se llega a la primera conclusión, que es el tratado de límite entre Chile y Bolivia, que son los dos países incumbentes acá. Porque aquí Bolivia en aquellos tiempos decía llegar al Pacífico y Perú empezaba en el norte de Bolivia. Y lo primero que hacen es establecer la frontera en el paralelo 24, que sería justo ahí. Y después, entre el paralelo 23 y 25, se va a formar una zona de interés común, porque todo el salitre que se produciera en ese entre los paralelos 25 y 23, ¿cierto? Se iba a llevar 50 y 50 Chile y 50 Bolivia, en términos de la tributación. Porque era difícil establecer la propiedad de las salitreras, porque, insisto, habían salitreras chilenas en Bolivia, habían salitreras bolivianas en Chile, había capital mezclado entre las dos fronteras,
habían chilenos trabajando en Bolivia, bolivianos trabajando en Chile, la mansa cagada. Entonces, mientras se ordenaban las propiedades, ¿cierto? Y la soberanía de los distintos países, se establece una frontera provisional, el 24. Pero todo el capital que se producía en el 23 y el 25, Chile y Bolivia se lo repartían 50-50. Eso fue en 1866. Posteriormente, Chile pide que se cambie ese tratado en 1834, que se termine la medianía, ¿cierto? Que se termine llevarse la mitad y la mitad, porque Chile salía perdiendo, ¿cierto? Así que aquí el compromiso era de que la frontera sigue en el paralelo 24, pero todos los capitales, todas las salineras bolivianas que están que están al sur del 24, Chile se compromete a no subirle el impuesto. Por lo tanto, en el tratado se estipula que todas las salineras chilenas que estaban al norte de la frontera, al norte del 24, hasta el 23, todo el capital chileno también le fueran respetados los impuestos, tampoco le subieran los impuestos. Y ahí está la causa de la guerra. En Bolivia hay un golpe de Estado, déjame ver si podemos ver el video. En Bolivia hay un golpe de Estado y el dictador de turno llega y sube los impuestos. Y después lo vamos a ver porque me estoy quedando sin tiempo al parecer. Este era el video que la conexión mala anterior no me dejaba ver. Y ahí comienza la guerra. Además, en ese momento Chile se entera de que, bueno, después una vez empezada la guerra, Chile se entera que Bolivia y Perú habían firmado un pacto de no agresión y un pacto de ayuda mutua en el caso de que uno de los dos entrara a la guerra con Chile. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Múltiples, y con esto termino. Se genera un polo de desarrollo económico que después lo voy a explicar con mucho mayor detalle. Le voy a dedicar una clase entera a esta weá. Pero que sepan que la consecuencia fundamental del salitre es que no solamente vendemos salitre, sino que se dinamiza la economía chilena. La plata del salitre llegó a Santiago y se invirtió en los bancos, se transformó en infraestructura económica básica para promover aún más el intercambio en grúa, en mejorar los puertos, en mejorar la infraestructura vial, ¿cierto? En mejorar la presencia de Chile, incluso en el estrecho de Magallanes. Con eso se desarrolla el comercio de cabotaje, que es el comercio que va por todos los puertos, que va conejeando por todos los puertos de la costa, comprando, vendiendo. Y eso permite mayor circulación del capital, mayor desarrollo en las inversiones. Además, justo en ese momento se había consolidado el poder de Chile en la Araucanía y se empezó a producir trigo, y se producía trigo, y se producía trigo. Y acuérdense, estamos hablando de cientos de miles de personas viviendo en el desierto más seco del mundo que no producen ninguna hueá. El desierto de Atacama produce puro salitre y nada más, sudor y lágrimas. Entonces, ¿cómo alimento a 200.000 personas que están viviendo en la pampa salitrera? ¿De dónde saco toda la comida? Del centro de Chile, que es uno de los lugares más fértiles en términos agrícolas del mundo. Chile hoy día es potencia alimentaria, Chile hoy día alimenta a China, po. ¿Cómo no vamos a poder alimentar el desierto de Atacama? Por supuesto que sí, pues ahí se produce un círculo económico interno. Chile por primera vez depende de sí mismo. Y todo lo que se producía en el centro-sur del país recién conquistado los mapuches, ¡pum!, se manda para alimentar a las familias del norte grande. Y con eso aumenta la migración. Y se empiezan a desarrollar las comunicaciones, ¿cierto? Y se desarrolla la infraestructura porque hay que poner colegios, iglesias, hay que fundar, hay que crear municipalidades, intendencias, aduanas, edificios públicos, correos de Chile, ferrocarriles de Chile. Y empieza un desarrollo económico nunca antes visto. De hecho, hay un aumento del crecimiento demográfico de las ciudades más importantes, Iquique, Arica, Antofagasta, Mejillones, el pueblo de Cobija, ¿cierto? Para que decir Valparaíso cómo crece. Y obviamente el desarrollo de la infraestructura de ferrocarriles, que en 1907 podríamos decir con orgullo, que hoy día no lo tenemos, de que Chile estaba conectado de ferrocarriles desde el mismísimo Puerto Montt hasta Arica, sin contar todos los ramales. Así que el salitre es mucho más que salitre. El salitre es todo un desarrollo económico que Chile vivió gracias a que en el Norte Grande teníamos un núcleo de desarrollo, un polo de desarrollo económico que permitió que todos los otros ámbitos económicos de Chile también prosperaran. Ahí esta foto es la construcción del puerto y del ferrocarril de Antofagasta.
¿Se fijan o no? Es una cosa de loco. Pero le vamos a, como digo, es tan importante esto que le vamos a dedicar por lo menos unas 2 o 3 clases más adelante. Entonces ya me estoy quedando sin clase, ¿cierto? Se me está yendo la hora, no se los quiero quitar más. Veamos